El avión aterrizó suavemente en el aeropuerto de Dubái, y el aire fresco de la cabina climatizada contrastaba con el ardor del sol del desierto que brillaba tras la ventanilla. Nadia apretó con fuerza el asa de su bolso. En su corazón bullían emociones encontradas: miedo, esperanza y determinación. Estaba por comenzar una nueva vida, lejos de su natal Cracovia, donde durante los últimos años había intentado ocultar al mundo su verdadera identidad. Ahora iba a convertirse en la esposa de un príncipe, no por dinero, no por poder, por la oportunidad de tener un verdadero hogar, algo que nunca antes había tenido. Nadia se había criado sola, sin padres, bajo la sombra de un misterio que no comprendió hasta llegar a la adultez. Solo sabía que su madre había sido alguien importante, alguien que debió ocultar su linaje, pero ahora no había vuelta atrás, solo le quedaba el futuro. Antes de salir del avión, se acomodó el sencillo y elegante vestido color marfil que llevaba puesto. No parecía alguien del fabuloso mundo de la riqueza, y era intencional. Incluso entre los lujosos interiores del aeropuerto, su modestia parecía aún más evidente. En la sala de llegadas la esperaba un hombre alto vestido con una tradicional candura blanca. Asim, consejero del príncipe. Sus ojos oscuros la evaluaron rápidamente, pero sin rudeza. Asintió con la cabeza. «Señora Nadia, el príncipe Khalid le envía su bienvenida. Por aquí, por favor». Su corazón se aceleró. Khalid, el hombre al que había conocido por casualidad en una conferencia de negocios en París, donde trabajaba de incógnito como traductora. Alto, de rasgos severos, pero con unos ojos llenos de una tristeza silenciosa. En aquel entonces, él no sabía quién era, y ahora tampoco. El coche que la esperaba era sencillo según los estándares de Dubái. Un lujoso Lexus, pero sin adornos excesivos. Asim notó su mirada sorprendida. «El príncipe valora la sencillez en los asuntos cotidianos», explicó. Durante el trayecto, Nadia admiraba los rascacielos futuristas y las mezquitas tradicionales que coexistían en una armonía extraordinaria. Dubái era un lugar de contrastes, como ella misma, una mujer entre dos mundos. Llegaron al palacio, algo alejado del bullicio de la ciudad. La residencia de Khalid era moderna, pero con elementos de arquitectura árabe tradicional, cúpulas blancas, arcos ornamentados y fuentes en los jardines. Nadia sintió un nudo en la garganta. Ese lugar estaba destinado a convertirse en su nuevo hogar. En el patio la esperaba Khalid. Estaba de pie con las manos cruzadas a la espalda, su candura resplandeciente bajo los rayos del sol poniente. Era la encarnación de la serenidad y el poder. Cuando ella se acercó, él asintió. «Nadia». Su voz era profunda, suave. «Bienvenida a mi mundo». Ella lo miró a los ojos. Seguían siendo los mismos, tristes, cerrados, pero con un destello de curiosidad. Ambos sabían que su matrimonio era un acuerdo. El príncipe necesitaba una esposa para cumplir con las expectativas familiares. Ella, un nuevo comienzo, pero podía preverse lo que el destino traería. Esa noche, durante la cena en uno de los salones privados del palacio, Khalid la observaba detenidamente. No llevaba joyas. Sus manos eran delicadas, pero no ostentaban anillos caros. Su ropa, elegante aunque modesta, la hacía parecer una mujer de una familia europea común. «Sé que esto no es fácil para ti», dijo por fin. «Un país nuevo, nuevas costumbres, pero te daré tiempo, Nadia». Ella asintió agradecida por su comprensión, pero incluso en ese momento, sentada frente a él, sentía el peso del secreto que llevaba dentro. ¿Quién era en realidad? ¿Podría confiar realmente en alguien? Khalid no preguntaba por su pasado. Tal vez pensaba que era una chica pobre buscando una vida mejor. Y eso era exactamente lo que ella quería que creyera. Al menos por ahora. Todavía no sabía que pronto toda la verdad saldría a la luz. Una verdad que podía cambiar no solo sus vidas, sino el destino de dos poderosas familias. La noche era cálida y el aire estaba impregnado del aroma del jazmín y el incienso. Nadia se encontraba en el balcón de su nueva habitación, observando los jardines iluminados del palacio. Las fuentes susurraban en la oscuridad y a lo lejos se escuchaban las oraciones que llegaban desde la mezquita. Su corazón estaba inquieto. Estaba allí por su propia voluntad, pero sentía que cada paso sobre esos suelos de mármol podía marcar el inicio de algo irreversible. A la mañana siguiente, Fátima, la cuidadora personal asignada por el príncipe, llamó a la puerta de su habitación.
Una mujer mayor, de mirada amable, y manos que hablaban de años de duro trabajo. «El príncipe la invita al pabellón para tomar el té», dijo con una sonrisa. Nadia asintió. Se cambió a un vestido ligero de tonos pastel y se colocó un fino chal sobre los hombros. Siempre procuraba lucir digna, aunque sin llamar la atención. El pabellón estaba ubicado al borde del jardín, construido en piedra clara y rodeado de vegetación exuberante. Dentro la esperaba Khalid, sentado ante una mesa baja, con tazas de porcelana y una tetera de plata con aromático té de menta. «Siéntate, por favor», dijo, indicando el lugar frente a él. Sus movimientos eran tranquilos, pero sentía su corazón acelerado. Sabía que Khalid no era un hombre que perdiera tiempo en conversaciones vacías. «Quiero conocerte mejor», comenzó. «Nuestro matrimonio, sé que no fue un inicio romántico, pero creo que, con el tiempo, puede llegar a ser algo más». Su sinceridad la tomó por sorpresa. Esperaba distancia, quizá frialdad. En lugar de eso, veía en él a un hombre que deseaba cercanía, aunque aún no sabía cómo expresarla. «Khalid», dijo en voz baja, llamándolo por su nombre por primera vez. «No espero nada más allá del respeto mutuo. Sé que ambos cargamos con nuestros propios pesos». Khalid asintió lentamente, como si meditara sus palabras. «Mi mundo no es fácil», confesó. «La gente ve la riqueza, pero no ve las obligaciones, la familia, la política, las expectativas. Cada uno de mis movimientos es observado». La miró a los ojos. «A veces envidio a quienes pueden ser simplemente ellos mismos». Nadia sintió que esas palabras tocaban una cuerda dentro de su propio corazón. Ella tampoco era simplemente ella misma desde hacía mucho tiempo. Vivía en la sombra, huyendo del pasado, de la verdad sobre su apellido. Al poco tiempo, Asim entró al pabellón e hizo una reverencia ante el príncipe. «Su Alteza, el Consejo Familiar solicita una reunión. Se trata de un asunto relacionado con los acuerdos de inversión». Khalid suspiró y se levantó. «¿Deberes?», sonrió levemente a Nadia. «Por favor, siéntete como en casa en el palacio». Cuando se marchó, Nadia se quedó sola. Sus pensamientos comenzaron a agolparse. Sabía que, tarde o temprano, tendría que decirle la verdad, pero no ahora. Aún no. Esa misma tarde salió a caminar por el jardín. Fátima la seguía a corta distancia, y a lo lejos patrullaban los guardias. El palacio era hermoso, pero tenía algo de prisión. Cada uno de sus movimientos era observado. Bajo uno de los árboles de higuera, se detuvo para tomar aire. De repente, de entre los arbustos, salió un niño. Tendría unos 7 años, ojos negros y una sonrisa traviesa. «¿Tú eres la nueva esposa del príncipe?», preguntó sin rodeos. Nadia le sonrió con dulzura. «Sí. ¿Y tú quién eres?». «Me llamo Malik. Soy hijo de mi tío Mustafa», señaló con el dedo un pabellón distante. «Dicen que eres pobre, pero yo no creo en esas cosas». Sorprendida miró al niño. «¿Por qué?». Malik se encogió de hombros. «Porque tienes los ojos de alguien que ha visto más que solo pobreza. Mi padre dice que la pobreza deja otra mirada». Nadia sintió que se le humedecían los ojos. El niño tenía razón. Había visto más. Había visto secretos y traiciones, riqueza y caída. Pero nadie allí debía saberlo. Aún no. Pasaron algunos días y Nadia empezó a adaptarse poco a poco a la vida en el palacio. Aunque todo a su alrededor brillaba con lujo, se sentía como si caminara sobre hielo fino. Cada gesto, cada palabra, era juzgada por ojos invisibles. El servicio, los consejeros e incluso los miembros más lejanos de la familia del príncipe Khalid. Sin embargo, él mismo parecía ser su refugio en medio de ese mar de tensión. Khalid encontraba tiempo cada día para hablar con Nadia, a pesar de su agenda repleta. Reuniones con ministros, inversores, negociaciones con representantes de otras casas reales. Nadia lo observaba atentamente y veía cuánto se esforzaba por conciliar sus deberes como gobernante con el intento de construir una relación real. Una mañana, cuando el sol naciente bañaba el palacio con su luz cálida, Khalid le propuso a Nadia que lo acompañara durante una visita oficial a un hotel de lujo en la costa. Allí debía firmar un contrato con un consorcio internacional especializado en energías renovables. «Es una buena forma de mostrarle a la familia y al mundo que eres mi verdadera compañera», le dijo, mirándola directo a los ojos. Nadia aceptó, aunque en su interior sentía inquietud.
Sabía que las apariciones públicas conllevaban riesgos, especialmente si alguien podía reconocer su rostro, pero rechazar la invitación podría generar sospechas. El día de la visita llevaba un vestido elegante pero sencillo de color esmeralda que resaltaba el verde de sus ojos. Recogió su cabello en un moño bajo. Cuando Khalid la vio lista, sonrió por primera vez en muchos días. «Te ves digna y hermosa», dijo en voz baja. El hotel al que fueron era uno de los más caros de Dubái. Columnas de mármol, techos dorados y enormes lámparas de cristal creaban una atmósfera de ostentación que Nadia nunca había apreciado. Pero ese día debía mantenerse erguida junto al príncipe. Durante la ceremonia notó muchas miradas curiosas. Algunos invitados la observaban con respeto, otros con abierta desconfianza. Las mujeres de familias influyentes susurraban entre ellas, evaluando cada detalle de su apariencia y comportamiento. En un momento se le acercó Leila, la hermana de Khalid, una mujer elegante, distinguida, de mirada severa. «Nadia», comenzó, con una sonrisa cortés, aunque sus ojos seguían fríos. «La familia habla mucho de ti. Espero que entiendas la importancia de tu papel». Nadia asintió intentando mantener la calma. «Lo sé, Leila, y lo tomo muy en serio». Leila se inclinó lo suficiente para que nadie más escuchara sus próximas palabras. «Nuestro hermano no elige al azar, pero nosotros siempre investigamos. Pobreza o riqueza, el pasado no permanece en secreto en este palacio». Nadia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Leila le había dejado claro que alguien ya estaba escarbando en su vida. Cada mentira tenía su precio. Cuando Khalid regresó tras concluir las reuniones, miró a su esposa y notó la sombra en su rostro. «¿Todo bien?», preguntó en voz baja. «Sí, es solo que esto es nuevo para mí», mintió. Esa noche, cuando regresaron al palacio, Nadia no podía dormir. Caminaba por su habitación hasta que finalmente se detuvo frente a una pequeña caja escondida al fondo del armario. La abrió. Dentro estaba el único objeto que le recordaba su pasado: un medallón de oro con el escudo de una antigua familia principesca europea caída en desgracia. Nadia provenía de un linaje que una vez gobernó un pequeño estado en Europa Central. Su madre había ocultado ese hecho, huyendo de escándalos políticos y enemigos que querían borrar su línea de sangre. Nadia debía ser común, pobre, invisible, pero la sangre no olvida. Miró el medallón, luego lo guardó nuevamente. Aún no. No era el momento para que Khalid supiera la verdad. A la mañana siguiente, los pasillos del palacio estaban más silenciosos de lo habitual. Nadia se despertó temprano y permaneció un rato en la cama, escuchando el canto de los pájaros tras los cristales de la ventana. Sentía que algo estaba cambiando. El aire parecía más denso, como si presagiara una tormenta inminente. Fátima llegó con un mensaje. Khalid había estado ocupado en reuniones desde el amanecer. Esta vez no la había invitado a desayunar con él, algo poco frecuente. Nadia no tuvo mucho tiempo para reflexionar al respecto, pues Leila solicitó verla en el invernadero. El sol se filtraba a través de las cúpulas de cristal, lanzando reflejos cálidos sobre las plantas exóticas y flores delicadas. Leila ya la esperaba, sentada frente a una mesa de mármol, bebiendo café de una pequeña taza. «Siéntate», dijo sin rodeos. Nadia obedeció, esforzándose por mantener sus manos firmes. «No voy a endulzar las palabras», comenzó Leila. «Hemos encargado una investigación. Tu historial está curiosamente limpio, demasiado limpio, sin vínculos familiares verificables, sin amigos antiguos que puedan confirmar tu historia». El corazón de Nadia empezó a latir con más fuerza. Lo había esperado, pero escucharlo en voz alta fue como un golpe directo. «No oculto nada indigno», respondió con calma. Leila se inclinó hacia ella. «Puede ser, pero la falta de información también es información. Khalid confía en ti, pero yo no puedo darme el lujo de ser ciega. Él no es solo mi hermano, es la cabeza de nuestra familia. Sus decisiones nos afectan a todos». Nadia sostuvo la mirada de Leila. «Lo entiendo, y te pido tiempo. Más temprano que tarde, la verdad saldrá a la luz». Leila entrecerró los ojos, como si intentara descifrar algo oculto en esas palabras, pero finalmente asintió. «Bien, pero recuerda, aquí la lealtad se valora más que la procedencia». Ese mismo día,
Al regresar a su habitación, Nadia encontró a Khalid esperándola. Estaba de pie junto a la ventana con las manos cruzadas a la espalda, observando los jardines. «¿Te reuniste con Leila?», dijo, sin saludarla. «Sí», respondió con cautela. Se dio la vuelta. Su mirada no era de enojo, sino algo peor, duda. «Ella tiene sus razones para desconfiar. No puedo prohibírselo». Se acercó y tomó sus manos. «Pero quiero que sepas que para mí, tu pasado no importa tanto como nuestro futuro». Los ojos de Nadia se humedecieron. Khalid confiaba en ella más de lo que tenía derecho a esperar, y sin embargo, la verdad flotaba sobre ellos como una sombra. Esa noche, se celebró un banquete en honor a inversores extranjeros. Nadia estuvo presente al lado de Khalid, y su aparición fue ampliamente comentada. Los flashes de las cámaras destellaban sin piedad, y los periodistas murmuraban rumores sobre la misteriosa europea que había conquistado el corazón del príncipe árabe. Durante la recepción, se les acercó un hombre, alto, de cabello entrecano y mirada penetrante. «Señora Nadia, ¿verdad?», preguntó con acento extranjero. «Me llamo Víctor Grimaldi. Soy asesor de la familia real de Mónaco». Nadia asintió, aunque por dentro sintió un escalofrío. Ese apellido no le era ajeno. «No sé si lo recuerda, pero alguna vez fuimos vecinos», dijo con una sonrisa. Su madre y mi esposa se conocían muy bien. La sangre se le heló. No era una coincidencia. Él la había reconocido. «Debe de haber sido hace mucho tiempo», murmuró, tratando de mantener la compostura. Víctor se inclinó y susurró: «Su secreto está a salvo, por ahora». Antes de que pudiera responder, se alejó, dejándola con el corazón latiendo desbocado. Khalid la miró con preocupación. «¿Estás bien?». «Sí, solo demasiadas emociones», mintió, pero ella sabía que el tiempo de la huida se acababa. Alguien de su pasado la había encontrado, y eso significaba que la verdad estaba más cerca de salir a la luz que nunca antes. La noche después del banquete fue de insomnio. Nadia se sentó al borde de la cama mirando la oscuridad. En su mente resonaban las palabras de Víctor Grimaldi: «Tu secreto está a salvo, por ahora». Sabía lo que significaban. No era una advertencia cualquiera, era una amenaza, o incluso un chantaje. Al amanecer, antes de que el palacio despertara, Nadia tomó una decisión. No podía seguir esperando. Necesitaba saber qué quería Grimaldi y cuán grave era la amenaza. Se vistió con una abaya sencilla y suelta y pidió a Fátima que organizara una reunión privada con Asim. El consejero de Khalid era la única persona que podía obtener información sin levantar sospechas del príncipe. Se encontraron en una de las salas laterales de la biblioteca. Asim, siempre sereno y leal, la miró con seriedad. «¿En qué puedo ayudarla, señora Nadia?». «Necesito que investigues a un hombre llamado Víctor Grimaldi», dijo en voz baja. «Quiero saber por qué está aquí y qué sabe sobre mi pasado». Asim entrecerró los ojos, sorprendido por la petición, pero asintió. «Lo haré. Pero, princesa, dígame, ¿tenemos motivos para preocuparnos?». Nadia vaciló un instante. «La verdad puede destruir este matrimonio si sale a la luz en el momento equivocado». Asim suspiró y se marchó sin más preguntas. Era inteligente. Sabía que cuanto menos detalles conociera, más seguro estaría para todos. Mientras tanto, Khalid sentía cada vez más el peso del papel que su familia le había impuesto. Después del banquete, pasó horas solo en su despacho, analizando no solo los contratos de inversión, sino también el comportamiento de su hermana Leila y el de Nadia. Sabía que Leila había iniciado una investigación. Conocía demasiado bien a su familia. Aunque Leila aseguraba que actuaba por preocupación, Khalid sentía que su curiosidad podía causar más daño que bien. En cuanto a Nadia, ella seguía siendo un enigma. Cada día deseaba confiar más en ella, pero la sombra en su mirada le recordaba que incluso los más cercanos pueden ocultar secretos. Decidió actuar por su cuenta. Esa misma noche dio instrucciones a uno de sus hombres de mayor confianza, Omar, para que investigara a Víctor Grimaldi. Oficialmente era un asesor económico y diplomático, pero Khalid intuía que su presencia en Dubái no era casual. Los días pasaban bajo una tensión creciente. Nadia y Khalid hacían lo posible por mantener las apariencias. Durante el día asistían juntos a reuniones, se apoyaban en eventos, y su relación empezaba a transformarse en algo más que un acuerdo. Por las noches hablaban durante horas.
a veces de asuntos triviales, a veces de sueños profundos. Cuando era joven, confesó Khalid una noche, soñaba con ser arquitecto. Quería diseñar lugares que hicieran sentir a las personas en casa, a salvo. Nadia sonrió con tristeza. Y yo quería ser maestra, enseñar a los niños que su pasado no tiene por qué definir su futuro. Ambos sabían que sus sueños habían sido engullidos por los deberes y los secretos, pero aquellas conversaciones los acercaban. Nadia empezaba a creer que tal vez sí era posible construir una relación real, si el pasado no destruía los cimientos. Unos días después, Asim regresó con noticias. Víctor Grimaldi se ha reunido en privado con varios periodistas europeos, dijo en voz baja. No tengo pruebas concluyentes, pero todo indica que planea revelar algo importante, algo que podría causar un escándalo. Nadia sintió que las piernas le fallaban. «Tenemos que detenerlo», susurró. «¿Sin que lo sepa el príncipe?», preguntó Asim con cautela. «Sí, Khalid no puede enterarse». «Aún no». Asim asintió y se retiró. Pero Nadia ya lo sabía. El tiempo se estaba acabando. La verdad se acercaba como una tormenta sobre el desierto, y podía arrasar con todo lo que habían construido con tanto esfuerzo. A primera hora de la mañana, Nadia salió de su habitación y se dirigió al jardín, donde solía sentarse a ordenar sus pensamientos. El aire aún estaba fresco, y el rocío de la mañana brillaba sobre las hojas. Pero ese día no sentía paz. Su mente estaba llena de temores. Víctor Grimaldi tenía en sus manos no solo su destino, sino también el de Khalid. No podía permitir que todo se saliera de control. Tomó una decisión. Se reuniría con Víctor antes de que él pudiera tomar cualquier medida. Asim organizó discretamente un encuentro en una cafetería de la ciudad vieja de Dubái, lejos del mármol palaciego y de las miradas curiosas. Víctor ya la esperaba en una mesa. Vestía un traje sencillo, pero incluso con esa modestia irradiaba la seguridad de alguien que sabe cómo mover las piezas en el ajedrez político. «Señora Nadia», dijo con una leve sonrisa, «qué agradable que haya decidido reunirse conmigo». «No tenemos tiempo para cortesías», respondió con frialdad. «¿Qué quiere de mí?». Víctor alzó las manos en un gesto teatral. «Justicia, querida, o si prefiere un término más práctico, ciertos beneficios». Ella lo miró atentamente, procurando no mostrar temor. «Sea claro, tu madre me debía un favor enorme. La ayudé a escapar cuando unos hombres quisieron borrar a tu familia del mapa. Gracias a mí, sigues viva. Ahora quiero que pagues esa deuda. Políticamente». Nadia entrecerró los ojos. «¿Quieres que influya sobre Khalid? ¿Quieres que sea tu espía?». Víctor sonrió. «Nada tan directo. Solo necesito que ciertas inversiones europeas reciban prioridad. Un poco de ayuda discreta. Si aceptas, olvidaré tu verdadera identidad. Si no, bueno, al mundo le encantan los escándalos, y más los escándalos reales». Sus palabras colgaron en el aire como un cuchillo. Nadia comprendió que no tenía delante a un diplomático, sino a un chantajista. «Necesito tiempo para responder. Tienes 3 días». Volvió al palacio con el corazón oprimido. No podía traicionar a Khalid, no después de que él empezó a confiar en ella y a abrirle su corazón. Pero si rechazaba a Víctor, las consecuencias podían ser devastadoras. Esa noche, Khalid la invitó a una cena privada en la azotea del palacio. La mesa estaba colocada bajo un dosel de tela liviana, rodeada por la vista de un Dubái iluminado. Estaban solo ellos dos. Nadia sabía que Khalid se preparaba para una conversación importante. «Nadia, he notado tu inquietud en los últimos días», dijo con serenidad. «¿Hay algo que te preocupa?». Ella quiso decirle la verdad, contarle todo, pero al mirar sus ojos, llenos de preocupación y confianza, el miedo la detuvo. Si se lo decía ahora, no habría marcha atrás. «Solo me estoy adaptando a esta nueva vida. Es más difícil de lo que pensaba». Khalid tomó su mano. «Sé que mi familia puede ser abrumadora, pero quiero que recuerdes, no estás sola. Si alguna vez necesitas ayuda, solo dilo». Su corazón se encogió. Él le ofrecía apoyo, y ella ocultaba su mayor secreto. Después de la cena, Khalid propuso un paseo por el jardín. Caminaron en silencio entre arbustos perfumados de jazmín. Cuando llegaron a uno de los pabellones ocultos, Khalid se detuvo y se volvió hacia ella. «Nadia, debes saber que la familia aún te observa. Leila sospecha que ocultas algo serio. Si es verdad, por favor, dímelo ahora, antes de que lo sepa por otro». Nadia se paralizó. Era el momento de la verdad.
Pero antes de que pudiera responder, sonó el teléfono de Khalid. Respondió de inmediato. Sí, escuchó unos segundos y su rostro se ensombreció. ¿Qué? Verifíquenlo de inmediato. Colgó y la miró con gravedad. Grimaldi se reunió hoy con periodistas extranjeros. Alguien de mi seguridad informa que planea divulgar información sobre mi familia y... vaciló. Mi esposa. Nadia sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Khalid tomó su rostro entre las manos. Nadia, ¿lo que ese hombre diga puede destruirnos? Ya no podía mentir. Asintió lentamente. Khalid apartó las manos como si sus mejillas le quemaran. La miraba con una expresión que ella nunca antes le había visto. No era ira, era dolor. El silencio entre ellos era más pesado que cualquier palabra. Quería confiar en ti, dijo finalmente, con voz baja, casi un susurro. Y confiaba, pero ahora veo que toda nuestra relación se ha construido sobre secretos. Nadia levantó la cabeza, aunque su corazón latía con violencia. Sí, oculté algo, pero no porque quisiera engañarte. Quería protegerte. A ti, a nosotros. Khalid desvió la mirada y dio unos pasos hacia el fondo del pabellón. Su silueta, recortada contra el cielo nocturno, parecía más sola que nunca. Dímelo todo, ahora, sin omitir nada. Nadia sintió que ya no había escapatoria. Respiró hondo. Mi madre era hija de uno de los príncipes europeos. Su familia perdió el poder y los títulos tras una serie de escándalos financieros y políticos. Se vio obligada a huir y ocultarse. Cuando yo nací, mi madre juró que nunca permitiría que mi vida estuviera manchada por el mismo dolor y las intrigas que destruyeron su mundo. Dudó unos segundos, luego continuó. Aprendí a vivir como una mujer común, pero el pasado nunca desapareció por completo. Víctor Grimaldi nos ayudó a escapar. Ahora quiere que a cambio influya en tus decisiones políticas. Si no lo hago, revelará mi verdadera identidad y la usará contra ti y tu familia. Khalid permaneció en silencio un largo rato. Finalmente, se volvió hacia ella. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Tenía miedo de que pensaras que te mentía, que creyeras que me casé contigo por poder o que soy como los que quieren manipularte. Él la miró con dolor, y por eso la confianza entre nosotros se rompió. Nadia sintió que las lágrimas amenazaban con caer. Sabía que Khalid tenía razón. Cada silencio había construido un muro entre ellos, y ahora ese muro se había derrumbado con estruendo. Pero no intenté manipularte. Solo quería una vida normal. Amor. Esas últimas palabras escaparon de sus labios sin poder contenerlas. Khalid se estremeció, como si lo hubiera tocado la verdad de sus palabras. Por un momento, su rostro se suavizó. ¿Qué planeas hacer ahora?, preguntó. Me reuniré con Grimaldi otra vez. Le diré que no aceptaré sus condiciones. Si eso significa que revele mi pasado, que así sea. No permitiré que interfiera en tus decisiones ni que destruya nuestro futuro. Khalid negó con la cabeza. Es demasiado peligroso. Él no actúa solo. Si revela la información de manera incorrecta, la prensa y los adversarios políticos caerán sobre nosotros como buitres. Se acercó y por un instante que pareció eterno, la miró a los ojos. Esta vez, no dejaré que luches sola. Si el destino ya nos unió, debemos enfrentar esta tormenta juntos. Nadia sintió que su corazón, a pesar del miedo, se iluminaba con esperanza. Khalid no se había alejado de ella. A pesar de la traición y los secretos, a pesar del pasado doloroso, estaba dispuesto a mantenerse a su lado. Nos encontraremos con Grimaldi juntos, dijo él. Pero antes de hacerlo, necesito saberlo todo. Ya no puede haber más secretos. Nadia asintió. Te lo contaré todo, desde el principio hasta el final. Esa noche se sentaron juntos en la habitación de Nadia. Por primera vez en años ella narró toda la historia de su familia. Habló del palacio que su madre tuvo que abandonar, de los escándalos que mancharon su apellido y de una vida entera vivida en las sombras. Khalid escuchó en silencio, a veces con asombro, a veces con tristeza, pero nunca la interrumpió. Cuando terminó, él se levantó y se acercó a la ventana. Tu destino nunca debió ser motivo de vergüenza. Eres más fuerte de lo que cualquiera podría imaginar. Se volvió hacia ella. Mañana nos reuniremos con Grimaldi y pondremos fin a este juego de una vez por todas. A la mañana siguiente, una niebla ligera cubría Dubái, como si incluso la ciudad contuviera el aliento ante lo que estaba por suceder.
Nadia se despertó antes del amanecer. A su lado estaba Khalid, que a pesar de la noche inquieta, no había soltado su mano ni un instante. Era un gesto no solo de ternura, sino de compromiso. Por primera vez desde que cruzó las puertas del palacio, Nadia sentía que ya no estaba sola. Los preparativos para el encuentro se desarrollaron en absoluto silencio. Asim se ocupó de todos los detalles con máxima discreción. Se eligió un lugar neutral, una sala de conferencias privada, en uno de los hoteles menos conocidos de las afueras de la ciudad. Khalid quería evitar los pasillos palaciegos, donde los rumores vuelan más rápido que el viento del desierto. Nadia se vistió de forma modesta pero elegante. Un vestido azul marino, sin joyas, con el cabello recogido en lo alto. Khalid, con su candura tradicional, irradiaba serenidad y firmeza, pero ella sabía que bajo esa máscara se escondía una tensión profunda. Al entrar en la sala, Víctor Grimaldi ya los esperaba. Sentado cómodamente junto a una mesa, bebía un espresso. Su rostro mostraba la sonrisa confiada de quien cree que todas las cartas están de su lado. Príncipe Khalid, señora Nadia. Qué grato que hayan decidido conversar. Khalid asintió, pero sus ojos eran fríos como el acero. No estamos aquí por cortesía, señor Grimaldi. Víctor dejó la taza y extendió las manos. Por supuesto, todos somos personas de negocios. Tengo una oferta que puede beneficiar a ambas partes. No habrá ninguna negociación, respondió Khalid con firmeza. Estoy aquí para informarle que cualquier intento de chantaje contra mi esposa o mi familia será respondido de inmediato, por la vía legal y política. Grimaldi alzó las cejas fingiendo sorpresa. ¿Chantaje? Príncipe, esa es una acusación muy seria. Nadia empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. Hablemos con claridad. Usted intentó forzarme a influir en las decisiones de Khalid. Me amenazó con revelar mi pasado para obtener beneficios personales. Grimaldi suspiró. Llamémoslo persuasión. Cualquier político lo entendería. La historia de tu familia, Nadia, es material de oro para los medios. Si se hiciera pública, tu posición en la familia real se vería seriamente comprometida. No, Khalid se acercó. Es usted quien no entiende. El pasado de mi esposa no tiene importancia para mí. Su valor no proviene de su apellido ni de su fortuna, sino de quién soy. Grimaldi sonrió como si esperara esa respuesta. Palabras valientes, príncipe, pero la opinión pública no siempre comparte esas ideas. Los rumores, las insinuaciones, destruyen reputaciones más rápido que las tormentas de arena. Nadia lo miró a los ojos con determinación. Puede decir lo que quiera, pero no cederé al chantaje. No traicionaré a mi esposo. Jamás. Khalid asintió con la cabeza, y en ese momento, Asim entró en la sala y colocó varios documentos sobre la mesa. Esta es una denuncia formal por intento de extorsión y chantaje. La presentaremos hoy mismo en los tribunales de Dubái. También poseemos pruebas de sus encuentros con periodistas y de sus propuestas de soborno. No crea que sus contactos en Europa lo protegerán aquí. El rostro de Grimaldi se endureció. Por un momento, desapareció su sonrisa segura. Eso sería imprudente, príncipe. Atacarme puede tener consecuencias internacionales. Estoy dispuesto a asumirlas, respondió Khalid sin titubear. Pero usted debería preguntarse si está dispuesto también. Grimaldi se puso de pie. Por primera vez parecía alguien que ya no estaba seguro de su posición. Está bien, su voz era fría. Me retiraré, pero recuerden, el mundo político es un laberinto. Los enemigos de ayer pueden ser aliados mañana, y viceversa. Se marchó sin decir una palabra más. Nadia sintió cómo la tensión se evaporaba de su cuerpo. Khalid la rodeó con el brazo. Esto ha terminado. Apenas comienza, susurró ella. Ahora todos buscarán motivos para separarnos. Debemos estar preparados. Khalid la besó en la frente. Lo estaremos, juntos. En el palacio reinaba un silencio inquietante. Aunque el asunto con Grimaldi había sido resuelto por el momento, Nadia y Khalid sabían que el peligro aún no había pasado. Los rumores, como la arena llevada por el viento, comenzaban a filtrarse en los pasillos del palacio y más allá, en los salones de Dubái, en los medios europeos y en círculos diplomáticos. Todos querían saber más sobre la misteriosa princesa con un pasado envuelto en sombras. Leila, quien hasta entonces había sido la crítica más severa, solicitó hablar con Nadia. Con el corazón latiéndole con fuerza, ella se dirigió a los aposentos de la hermana de Khalid.
Al abrir la puerta, vio a Leila sentada junto a la ventana, con una taza de té entre las manos. Esta vez no había frialdad ni reserva en su rostro. «He oído sobre la reunión con Grimaldi», comenzó Leila, «y también que te mantuviste al lado de mi hermano, cuando podrías haber elegido un camino más fácil». Nadia se sentó lentamente, sin apartar la mirada de la mujer que tantas veces la había puesto a prueba. «Siempre tuve la intención de ser leal a Khalid, incluso si eso significaba ponerme en riesgo». Leila dio un sorbo al té y asintió. «Quizá te juzgué mal», dijo con voz más tranquila que nunca. «¿Sabes por qué te examiné tanto? Porque ya he visto mujeres llegar desde fuera a nuestras vidas solo para ganar algo. Pensé que tú eras una más». Nadia guardó silencio. No necesitaba defenderse. Todo ya había sido dicho. «Khalid no miraba a nadie con esperanza desde hace años», añadió Leila en voz baja. «Si realmente eres quien él necesita, te apoyaré, aunque no me guste tu pasado». Nadia sintió cómo una parte de la tensión en sus hombros comenzaba a disiparse. No era aún una aceptación total, pero era un primer paso hacia la reconciliación. Al regresar a sus aposentos, Khalid la esperaba. Estaba sentado en su escritorio, revisando informes económicos y mensajes de sus asesores. «¿Cómo fue?», preguntó al dejar los documentos. «Leila comienza a aceptarnos». Nadia sonrió con suavidad. «Tal vez por fin ve en mí a una aliada y no a una amenaza». Khalid se acercó y la abrazó con fuerza. Lo sabía. Aunque el mundo entero se volviera en nuestra contra, lo importante es que estamos juntos. Esa noche pasaron largas horas hablando del futuro. Nadia le habló de un sueño que había albergado en secreto durante años: crear una fundación para ayudar a mujeres perseguidas por motivos políticos, como lo fue su madre. Khalid recibió la idea con entusiasmo. «Ese será tu legado», dijo. «No tu apellido ni tu pasado, sino algo que verdaderamente cambiará la vida de otras personas». Unos días después, Khalid anunció oficialmente la creación de la fundación. Los medios rápidamente se hicieron eco del tema, y los periodistas que antes buscaban escándalos, ahora escribían sobre la princesa que quería convertir su experiencia en un motor de ayuda para los demás. Nadia sintió que, por primera vez en muchos años, su pasado no era una carga, sino una fuente de fortaleza. Pero con el éxito vinieron nuevos desafíos. Delegaciones de organizaciones europeas y políticos interesados comenzaron a llegar a Dubái para hablar de posibles colaboraciones con la fundación. Entre ellos estaban personas que conocían a su familia, personas que podían reconocer en ella no solo a una filántropa, sino a la heredera de una antigua dinastía. Una tarde, Asim llegó con noticias preocupantes. «Señora Nadia, entre los invitados se encuentra también el marqués Albrecht von Eisenbach. Fue uno de los que en el pasado intentó apropiarse de los bienes de su familia. No creo que su presencia sea una coincidencia». Nadia sintió un escalofrío recorrerle la columna. «Von Eisenbach, el hombre del que su madre más la había advertido. Debo reunirme con él», dijo sin dudar. «Es peligroso», protestó Asim. Khalid se levantó del escritorio, con el rostro serio. «Si Nadia decide ir, iremos juntos. Esta vez no habrá más secretos, ni entre nosotros, ni frente a nuestros enemigos». La reunión con el marqués Albrecht von Eisenbach se programó en un salón privado de uno de los hoteles más discretos de Dubái. Khalid se aseguró personalmente de que la seguridad fuera invisible pero alerta. Asim inspeccionó cada rincón de la sala antes de su llegada. Nadia sabía que esta vez no solo estaba en juego su futuro, sino también la seguridad de la familia de Khalid y la reputación de todo el emirato. Cuando entraron, von Eisenbach ya los esperaba. Un hombre mayor de ojos de acero que parecían ver más allá de las palabras. Se levantó y se inclinó levemente, con la gracia de un aristócrata que nunca había olvidado su linaje. «Señora Nadia», comenzó, ignorando la presencia de Khalid. «O quizá debería decir princesa Nadia von Altenberg». Esas palabras cayeron sobre la sala como un rayo. «Ese apellido ya no tiene valor», respondió Nadia con serenidad. «Al contrario», dijo el marqués con una leve sonrisa, «ahora tiene más peso que nunca. El mundo vuelve la vista hacia las viejas casas nobles. La gente busca autoridad en la tradición. Su presencia aquí, junto a un príncipe árabe, es para muchos una alianza simbólica entre dos mundos, pero para algunos representa una amenaza». Khalid finalmente intervino, con voz firme pero tranquila.
No participaremos en juegos políticos ni alianzas dinásticas. Nadia es mi esposa. Su pasado no será moneda de cambio en ninguna negociación. Von Eisenbach sonrió con un matiz de condescendencia. Príncipe, no sea ingenuo. Todos somos piezas y jugadores al mismo tiempo. Su esposa ha heredado más que un apellido. Ha heredado reclamaciones sobre tierras y propiedades en Europa Central que hoy tienen un valor estratégico. Yo represento a un grupo que desea que esas reclamaciones sean renunciadas oficialmente. Nadia apretó las manos. Sabía que no era una petición, era una orden disfrazada de cortesía. ¿Y si me niego?, preguntó. Von Eisenbach se encogió de hombros. Entonces comenzará un proceso legal, largo y doloroso. Los medios recordarán su pasado. Los socios comerciales del príncipe se alejarán, incluso aquellos que hoy parecen leales. Nadia miró a Khalid. En sus ojos no había miedo, solo determinación. No nos dejaremos intimidar, dijo ella. No renunciaré a lo que es parte de mi historia, pero tampoco lo usaré contra nadie. Quiero que mi familia y mi pasado sean parte de un futuro construido sobre la paz, no sobre amenazas. Von Eisenbach guardó silencio un momento. Su rostro perdió el aire indulgente. Piensa como una política. Tal vez eso sea bueno. Quizás aún haya un lugar para usted en la mesa de negociaciones. Se levantó y asintió con la cabeza. No he dicho mi última palabra, pero admiro su valentía. Cuando se marchó, la tensión en la sala se volvió casi insoportable. Nadia se volvió hacia Khalid y se dejó caer en una silla. No estaba bromeando. Esto es solo el principio. Lo sé. Khalid puso sus manos sobre los hombros de ella. Pero no estamos solos. Esa misma noche se convocó una reunión del consejo familiar. Khalid se presentó ante los miembros de su dinastía, con Nadia a su lado. Leila, Asim y varios asesores mayores estaban presentes. Khalid no usó rodeos. Nuestra familia debe saber que Nadia ya no es solo la esposa del príncipe. Es una mujer con un linaje propio y enemigos poderosos, pero también es un símbolo de que los mundos diferentes pueden unirse. Cualquiera que cuestione su posición está cuestionando la unidad de nuestra familia. Se hizo el silencio. Leila fue la primera en levantarse. Apoyo a mi hermano. Nadia ya no es una forastera, es una de los nuestros. Poco a poco, los demás miembros del consejo comenzaron a asentir con la cabeza. Asim se acercó a Khalid y le susurró. Hemos resistido la primera tormenta, pero otra ya se está formando. Khalid miró a Nadia. Sus manos se entrelazaron en un gesto silencioso de apoyo. No importa lo que venga, juntos lo superaremos. Las semanas siguientes fueron una prueba de fuerza y paciencia. Aunque von Eisenbach se había retirado de los enfrentamientos directos, sus aliados comenzaron a operar desde las sombras. Pronto surgieron señales alarmantes. Uno de los bancos europeos congeló parte de los fondos de la fundación de Nadia bajo el pretexto de verificación de propiedad. Algunos medios reavivaron las especulaciones sobre su linaje. Incluso circularon rumores de que su matrimonio con Khalid tenía fines políticos encubiertos. Khalid no permitió que esas insinuaciones debilitaran su determinación. Al contrario, junto a Nadia, lanzaron una ofensiva pública. Organizaron una conferencia de prensa en la que anunciaron nuevas iniciativas de la fundación, invitando a colaborar a organizaciones internacionales reconocidas y embajadores de causas humanitarias. Durante el evento, Nadia pronunció un discurso valiente. Cada uno de nosotros tiene un pasado. No siempre podemos elegir la familia en la que nacemos, pero sí podemos decidir qué futuro construir. Yo elegí construir puentes, no muros. No nos dejaremos intimidar ni ser parte de juegos de poder. Trabajaremos por el bien de quienes necesitan esperanza, no política. Sus palabras fueron recibidas con una ovación. Incluso los escépticos más notorios no pudieron negar que Nadia poseía una fuerza y autenticidad que inspiraban respeto. Pero a la sombra de estos logros se escondían nuevos desafíos. Una tarde Asim entró al despacho de Khalid con el rostro tenso. Su Alteza, hemos descubierto que von Eisenbach ha retomado contacto con varios políticos influyentes de Europa Central. Planea presentar una solicitud oficial ante una corte internacional para declarar a Nadia como no apta para heredar ninguna reclamación familiar debido a un matrimonio inválido con un extranjero. Khalid frunció el ceño. ¿Quieren separarnos por vía legal? Sí,
Si el Tribunal Internacional acepta la solicitud, Nadia perderá sus derechos sobre el patrimonio familiar y su posición. Lo peor es que podrían usar esa resolución para cuestionar también nuestro matrimonio dentro de los Emiratos. Nadia, que había escuchado en silencio, se levantó de su asiento. «Es absurdo. No estamos en la Edad Media. Para ellos no lo es», respondió Asim. «Es una estrategia. Quieren quebrarte antes de que tú misma decidas retirarte». Khalid se acercó a Nadia y le tomó las manos. «No permitiré que lo consigan, pero debemos actuar con rapidez». Ese mismo día organizaron una reunión con un abogado internacional, experto en derecho dinástico y familiar. El letrado, Laurent Dupuis, un suizo de impecable reputación, llegó desde Ginebra para presentar su estrategia legal. «El matrimonio de ustedes, celebrado conforme a las leyes de los Emiratos Árabes Unidos, es válido a nivel internacional», explicó Dupuis. «Pero si von Eisenbach logra convencer al tribunal de que fue contraído de mala fe o con fines políticos, el caso podría complicarse». «¿Cómo evitamos eso?», preguntó Nadia. «La mejor defensa es la transparencia y el apoyo público. Deben demostrar que este matrimonio no es una alianza estratégica, sino una unión auténtica. Además, necesitamos aliados entre las casas nobles europeas que se opongan a las prácticas de von Eisenbach». Khalid asintió. «Hagámoslo. Contactaremos a todos aquellos que tengan el valor de apoyarnos». Comenzaron días intensos de cartas, llamadas y reuniones. Nadia escribió personalmente a varias familias aristocráticas que alguna vez fueron aliadas de su madre. Algunas respondieron con simpatía, otras guardaron silencio, temerosas de verse arrastradas al conflicto. De forma inesperada, el mayor apoyo llegó del lugar menos pensado. Una tarde, Malik, el mismo niño que tiempo atrás le había dicho a Nadia que no creía que fuera pobre, se acercó a ella en el jardín. Llevaba en la mano un sobre. «Es de mi madre», dijo con seriedad. Nadia lo abrió con manos temblorosas. El remitente era la princesa Yasmín, madre de Malik, miembro influyente de una familia real árabe. «Señora Nadia», escribía Yasmín, «en su día la juzgué con los ojos de la sospecha. Hoy veo a una mujer que lucha no solo por sí misma, sino por la justicia de muchas otras. Tiene mi apoyo incondicional. Si es necesario, hablaré por usted en cualquier tribunal de Europa». Nadia apretó la carta contra su pecho. Por primera vez en semanas, el peso de la incertidumbre pareció aligerarse. Miró a Khalid. «No estamos solos». Khalid la abrazó con fuerza. «Y nunca lo estarás». El respaldo de la princesa Yasmín fue un punto de inflexión. En un mundo donde la reputación y las alianzas valen más que cualquier documento, su apoyo abrió puertas que hasta entonces permanecían cerradas. En los días siguientes, Nadia y Khalid recibieron mensajes de 3 casas nobles europeas y una familia poderosa de Turquía. Todos declaraban públicamente su respaldo al matrimonio y a la integridad de Nadia. Los medios empezaron a cambiar su tono. Donde antes había especulaciones y acusaciones, ahora había titulares sobre la valentía y determinación de la princesa, que había rechazado la manipulación política y elegido el amor y la justicia. Pero Nadia sabía que lo más difícil aún estaba por llegar. La batalla clave todavía no había comenzado. El juicio ante el Tribunal Internacional en Ginebra fue fijado para mediados de mes. Nadia, Khalid y su equipo legal se preparaban para todos los escenarios posibles. Leila declaró personalmente que los acompañaría como representante de la familia del príncipe. La noche antes de partir, Nadia no podía dormir. Salió al balcón de su habitación y contempló el cielo estrellado. Escuchó pasos. Khalid se acercó sin decir palabra y se colocó a su lado. «Mañana puede cambiarlo todo», susurró ella. «O puede no cambiar nada porque lo más importante ya lo tenemos», respondió Khalid tomando su mano. «Amor y lealtad. Nadie nos los puede quitar». A la mañana siguiente partieron hacia Ginebra. El avión privado de la familia de Khalid iba lleno de asesores, abogados y personal de seguridad, pero el ambiente era sobrio y concentrado. Asim repasaba una y otra vez los documentos y los informes jurídicos durante todo el vuelo. Al aterrizar, un enjambre de periodistas los esperaba. Nadia sintió el corazón acelerarse, pero Khalid la rodeó con el brazo y caminaron juntos ignorando los gritos y flashes. La sala del tribunal era imponente, con altos ventanales y madera oscura en cada rincón. A un lado se encontraban Nadia y Khalid,
al otro von Eisenbach, rodeado de abogados y asesores. El juez, un hombre severo de mirada penetrante, abrió la sesión con tono solemne. El primer día se escucharon los argumentos de la parte acusadora. Los abogados de von Eisenbach presentaron el caso como una defensa de la pureza de los derechos dinásticos y acusaron a Nadia de haber utilizado su matrimonio como un medio para recuperar poder político. Nadia se mantuvo inmóvil, escuchando las mentiras que fluían con frialdad profesional. Pero cuando miró a Khalid, sintió una paz inesperada. Ya no era aquella mujer asustada que ocultaba un medallón en el fondo del armario. Era mucho más. Al día siguiente habló su abogado, Laurent Dupuis. Sus palabras fueron firmes y precisas. La señora Nadia no ocultó su pasado para beneficiarse, sino para protegerse. No ha utilizado su herencia con fines políticos. Por el contrario, ha dedicado su posición a fundar una organización humanitaria que ayuda a mujeres perseguidas en todo el mundo. Intentar anular su matrimonio no es una búsqueda de justicia, sino un atentado contra los derechos humanos y la autonomía individual. La sala quedó en silencio. El juez asintió con seriedad. Antes de emitir un veredicto, dijo: «Deseo escuchar a la interesada». Nadia se levantó. Todos los ojos se volvieron hacia ella. «Mi apellido no define quién soy. No lucho por una fortuna ni por títulos. Lucho por el derecho a vivir según mis propios principios. Construí mi vida sobre la base del amor y la honestidad. Sé que para algunos mi origen es un arma, pero para mí ya solo es historia. Mi futuro lo construyo yo, junto a mi esposo». Se escuchó un murmullo en la sala. Incluso von Eisenbach bajó la mirada, sin la seguridad de antes. El juez cerró la audiencia por ese día. El veredicto se anunciaría al siguiente. Esa noche, en el hotel, Khalid abrazó a Nadia con fuerza. «Estoy orgulloso de ti. Sin ti no habría podido resistir», susurró ella. «Juntos resistiremos todo». La mañana amaneció fría, y Ginebra, cubierta por una espesa niebla, parecía aún más sombría. Nadia se encontraba de pie frente a la ventana del hotel, observando cómo la ciudad despertaba lentamente. Las calles estaban en calma, pero ella sentía la presión de las miradas ocultas de quienes esperaban el veredicto. Khalid se acercó por detrás y la abrazó. «Es hoy», susurró. «Sí», respondió ella. «Hoy decidirán si podemos seguir este camino juntos». Al llegar al tribunal, la cantidad de periodistas era aún mayor que antes. Cámaras, flashes, cientos de ojos expectantes. Pero Nadia ya no sentía miedo. Iba de la mano de Khalid, caminando con dignidad. A su lado, Leila y Asim. Su apoyo silencioso era invaluable. En la sala, la tensión era casi tangible. Von Eisenbach estaba en su lugar habitual, su rostro pálido y rígido. Casi no levantaba la vista. Claramente sabía que el terreno bajo sus pies se desmoronaba. El juez entró. Todos se pusieron de pie. Después de un análisis minucioso del caso, comenzó con tono solemne, y de haber escuchado los argumentos de ambas partes, el tribunal concluye que no existen fundamentos legales para impugnar el matrimonio de la señora Nadia y el príncipe Khalid. La señora Nadia ha actuado con total honestidad y sus acciones no indican intención alguna de manipulación política o económica. Un murmullo de alivio recorrió la sala. Nadia sintió cómo su corazón latía con fuerza renovada. Por tanto, continuó el juez, todas las reclamaciones patrimoniales presentadas por la parte demandante quedan desestimadas. La señora Nadia conserva todos sus derechos sobre su identidad, herencia y gestión independiente de bienes y fundación. El caso queda cerrado. Khalid apretó su mano con emoción. En sus ojos brillaban orgullo y alivio. Leila asintió con firmeza y Asim sonrió por primera vez en semanas. Von Eisenbach se levantó. Su rostro era una máscara de piedra. «Esto no ha terminado», murmuró, pero ya nadie tomaba en serio sus amenazas. Había perdido el control, y con él, su poder. Tras el veredicto, Nadia y Khalid salieron por las escaleras del tribunal. Una multitud de periodistas los rodeó de inmediato. Nadia, aunque exhausta, sintió que debía hablar. «Hoy no solo ganamos una batalla sobre mi pasado, sino sobre el derecho de toda persona a elegir su futuro. No es nuestro origen lo que nos define, sino nuestros actos. Espero que nuestra historia dé fuerza a otras mujeres que luchan por su lugar en el mundo». El público estalló en aplausos. Incluso algunos periodistas, que antes alimentaban los rumores,
Ahora la miraban con respeto. Esa noche, en el hotel, Khalid había preparado una sorpresa, una cena pequeña, solo para los dos. Velas, flores y el silencio que ambos necesitaban. «Has salvado no solo tu nombre, sino el honor de nuestra familia», dijo Khalid con voz suave. «Gracias». Nadia lo miró con lágrimas en los ojos. «Fuiste tú quien me salvó. Si no me hubieras tendido la mano aquella noche en el pabellón y dicho que no me dejarías luchar sola, no sé si habría tenido la fuerza para soportarlo todo. Desde ahora nunca más tendrás que luchar sola», dijo Khalid, y la besó en la frente con ternura. Aquella noche, por primera vez en muchos meses, durmieron profundamente, sin miedo al mañana, sin la sombra del pasado colgando sobre ellos como una amenaza. No sabían que ante ellos no solo había libertad, sino también nuevos retos que pondrían a prueba una vez más su amor y su unión. El regreso a Dubái fue triunfal. Ya en el aeropuerto los esperaban multitudes de simpatizantes y medios de comunicación. Algunos sostenían pancartas con frases como «La justicia ha vencido» y «Mujer fuerte, familia fuerte». Nadia, abrumada por la magnitud de la bienvenida, sonreía con sinceridad. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que no tenía que esconderse de nada. Los pasillos del palacio, que en otro tiempo le parecían fríos y ajenos, ahora eran su hogar. El personal la saludaba con respeto y amabilidad. Fátima, su fiel cuidadora desde el principio, apenas pudo contener las lágrimas cuando Nadia volvió a su habitación. «Siempre supe que lo lograría, señora», susurró. Khalid no se separaba de ella ni un instante. Cada día hablaban sobre el futuro de la fundación, nuevos proyectos y posibilidades. Nadia propuso la creación de un programa de becas para jóvenes mujeres de familias humildes que quisieran estudiar en el extranjero. «Quiero que tengan la oportunidad que yo no tuve, cuando debía ocultar mi apellido y mis sueños», le explicó a Khalid. «Y la tendrán», asintió él. «Nuestra familia respaldará ese programa, no solo financieramente, públicamente. Quiero que todos sepan que apoyamos la educación y la independencia de las mujeres». Nadia se sintió orgullosa al escuchar esas palabras, pero también sabía que su nuevo rol traería nuevos desafíos. Una tarde, mientras observaban juntos el atardecer desde la terraza, Leila se les unió. Su rostro era serio. «Nadia, Khalid», comenzó, «debemos hablar sobre seguridad. Aunque ganamos el juicio, no todos nuestros adversarios han desistido». «¿Von Eisenbach?», preguntó Nadia. Leila asintió. «Sí. Nuestros informantes dicen que intenta formar una nueva coalición, esta vez menos oficial. Pretenden usar presiones económicas para forzar a los bancos y socios comerciales a retirarse de la fundación». Khalid frunció el ceño. «No pensé que llegarían tan lejos». «Algunos no saben perder», dijo Leila, «pero también tenemos buenas noticias. Las familias aristocráticas que colaboran con nosotros, así como nuestros aliados comerciales, han emitido declaraciones escritas de apoyo. Incluso algunos antiguos socios de von Eisenbach comienzan a alejarse de él». Nadia sintió alivio mezclado con inquietud. Sabía que la batalla aún no había terminado, pero ahora tenía un respaldo que jamás antes había tenido. Los días siguientes estuvieron llenos de reuniones y negociaciones. Nadia apareció en público más que nunca. Su historia se convirtió en inspiración para muchas mujeres. Llegaban cartas y correos desde todo el mundo. Mujeres compartían sus vivencias, pedían consejo, buscaban fuerza. Una tarde Malik, el niño que primero vio en ella algo más, se acercó mientras paseaba por el jardín. «¿Ya eres feliz?», preguntó con seriedad. Nadia sonrió y se agachó junto a él. «Sí, Malik, ahora soy feliz, pero esa felicidad no llegó sola. Tuve que luchar por ella. Mi padre dice que la gente que lucha por su felicidad la valora más». «Tu padre tiene razón», respondió ella con ternura. Esa noche, mientras Malik se alejaba corriendo, Nadia y Khalid paseaban por los jardines del palacio. La noche era cálida y el aroma del jazmín flotaba en el aire. «¿Te arrepientes?», preguntó Khalid de pronto. «¿De qué?». «De haber elegido esta vida, de haberlo arriesgado todo por estar conmigo». Nadia se detuvo y lo miró a los ojos. «Si tuviera que elegir de nuevo, elegiría lo mismo, incluso si eso significara atravesar todas esas tormentas otra vez». Khalid sonrió y acarició suavemente su mejilla. «Y yo haría lo mismo, porque sin ti mi vida estaría vacía». Su beso fue silencioso,
lleno de promesas para el futuro. Las tormentas habían pasado, pero nuevos horizontes se abrían ante ellos. Juntos estaban preparados para enfrentarlo todo. Habían pasado 3 meses desde el juicio en Ginebra. El mundo ya se había volcado a nuevas noticias, y el nombre de Nadia comenzaba a salir de los titulares. Su fundación funcionaba mejor que nunca, y el programa de becas ya beneficiaba a varias jóvenes de distintos países. Cada día Nadia recibía nuevas señales de que su lucha había valido la pena. Khalid, aunque seguía ocupado con asuntos familiares y económicos, siempre encontraba tiempo para acompañarla en sus proyectos. A veces asistían juntos a reuniones, otras simplemente hablaban al final del día sobre los logros y retos de la fundación. Su matrimonio había madurado. Habían atravesado crisis que pudieron haberlos destruido, pero que en cambio habían forjado un vínculo más fuerte. Una noche cálida, Khalid la invitó al jardín. Allí la esperaba una sorpresa. Una pequeña mesa con un mantel bordado, 2 lámparas con luz suave y música flotando en el aire. Malik jugaba a lo lejos con el jardinero, riendo. Khalid se acercó y le entregó un sobre. «¿Qué es esto?», preguntó ella, sorprendida. «Un regalo, pero uno diferente a todos los demás», respondió con una sonrisa enigmática. Al abrirlo, encontró un documento, la escritura de una antigua propiedad de su familia en Europa Central, la misma residencia que su madre había tenido que abandonar. «¿Cómo es posible?», susurró. «Los aliados que hicimos durante el juicio ayudaron a recuperarla de manos de von Eisenbach. Querían darte una opción. No tienes que volver, pero si algún día lo deseas, ese lugar vuelve a ser tuyo». Nadia sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. Bajó la cabeza, tratando de disimular la emoción. «Khalid, no sé qué decir». «No tienes que decir nada», dijo él, tomando su mano. «Solo quiero que sepas que ahora tu pasado y tu futuro pueden coexistir. No tienes que elegir entre ellos. Eres libre». Cenaron juntos, con platos preparados por Fátima y su equipo. Hablaron de la fundación, del proyecto de jardín escolar que Malik había sugerido y de los viajes que planeaban hacer a países donde su ayuda era más necesaria. Durante el postre, Nadia lo miró con seriedad. «¿Sabes? Antes pensaba que mi mayor logro sería ocultarme del mundo, que el anonimato me daría seguridad. ¿Y ahora?», preguntó él. «Ahora sé que la verdadera seguridad la da la verdad, y las personas que se quedan contigo, incluso cuando el mundo está en contra». Khalid asintió con respeto. «Hablas como una princesa sabia», sonrieron. Aquella noche no necesitaron grandes palabras ni promesas. Todo lo esencial ya estaba entre ellos. Cuando la noche cayó por completo, se sentaron en la terraza, mirando las luces de la ciudad. El desierto se extendía a lo lejos, eterno e inmutable. «Cuando miras al futuro, ¿qué ves?», preguntó Khalid en voz baja. Nadia reflexionó unos segundos y luego respondió. «Nos veo a nosotros. Veo a Malik creciendo en un mundo donde no tendrá que temer sus raíces. Veo a mujeres encontrando su camino gracias a nuestra fundación. Veo un hogar, no el que recuperé en Europa, sino el que construimos aquí, juntos». Khalid la besó en la frente. «Y ese es el hogar que quise darte desde el primer día en que te vi». Sus ojos brillaban con esperanza. Sabían que vendrían nuevos desafíos, pero ninguno de los dos volvería a enfrentarlos solo. Nadia ya no era una mujer que huía de su pasado. Era una mujer que había construido un puente entre su vida anterior y su nuevo mundo. Una mujer que había transformado no solo su destino, sino también el de muchos otros. Y junto a Khalid, entre las arenas del desierto y el resplandor de las estrellas, comenzaron un nuevo capítulo de su historia. Una historia no de escondites, sino de valentía, amor y esperanza. Fin.